Muy buenas a todos y todas. Hoy en Movies tengo el gran placer de hablar con esta pedazo de actriz y persona, porque la amo en las alfombras rojas. Así que hoy tenemos a Raquel Guerrero. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Un bien. besito a todos. Feliz de tenerte y hablar tranquilamente, no corriendo entre las alfombras rojas, que ya Ya, sabes que no tenemos tiempo a nada. Es como dos preguntas. Pa, pa, sí, sí, es demasiado, de demasiado verdad, rápido todo. de verdad. Pero bueno, primero, tengo que felicitarte porque seguís. A ver, todos los que han visto Netflix, todos los que han visto la plataforma y veis el top de series, Machos Alfa sigue número uno en la plataforma. Enhorabuena por ese trabajazo, Raquel. Y, jo, la verdad es que ha sido, vamos, la estrenamos y al día siguiente ya estábamos en número uno, así que Sí. desde aquí un saludo de agradecimiento a todos los espectadores porque menudo apoyo, ¿no? No, de Estamos verdad. súper contentos. Es una maravilla. Mm. Pero bueno, antes de introducirnos y de meternos a hablar un poco de la tercera temporada de Machos Alfa, yo quiero y también quiero que los que nos ven, todos los espectadores, que te conozcan un poco más, que conozcan a esa Raquel, estos inicios, a esta Raquel también guionista, directora, de la cual hablaremos Mm. después. Pero cuéntame, Raquel, ¿qué hizo para ti? ¿Qué te hizo querer ser actriz? ¿Cuál fue esa inspiración? ¿Desde qué edad empezaste? Cuéntame. Yo creo que siempre he sido un poquillo. O sea, siempre he sido un poquito, siempre he estado conectada con el arte, ¿no? Mi madre es artista plástica, ya lo he contado en varias ocasiones. Y yo siempre he estado como, pues probando por dónde desarrollar mi creatividad, ¿no? Entonces, bueno, empecé con la música, tenía un vecino pianista y yo empecé a tocar el piano, a componer. Y estuve bastantes años, estuve casi como 8 o 9 años estudiando música. Pero sí, yo creo que fue como en el instituto o algo así, que empecé ya a meterme en el grupo de teatro Mm. del instituto, con 13 años o algo así, y ahí empecé yo a tener gusanillo y decir, uy, esto me gusta mucho. Yo creo que fue ahí cuando empecé a pensar seriamente en dedicarme a esto. Me ¿Y con tiraba qué mucho. empezaste? ¿Qué recuerdos tienes de este primer trabajo que hiciste? ¿Cómo fue? Cuéntame. Bueno, era la farsa de la cabeza del dragón de Valle Inclán y yo hacía del duendecillo. Yo quería hacer de la duquesa, pero me dijeron que no, que yo de duquesa no, porque yo era muy chiquitina, así como regordeta y tal, y no me dieron el de duquesa, me dieron el duendecillo. Pero bueno, siempre ahí con la comedia encima, claro. Hombre, la comedia sin duda ha formado parte de tu vida, pero has hecho en esta trayectoria que tienes muchos papeles diversos, ¿no? ¿Hay alguno Y que recuerdes como un verdadero desafío, Raquel? mira, hay un personaje que hicimos, que hice que en una compañía de teatro, con si acaso teatro, que se llamaba la obra Pasos al Azar, era una obra de creación colectiva sobre la mujer en el siglo de oro. La dramaturga bueno, es Ángeles Páez, pero fuimos construyendo todos el libreto a través de creaciones y tal. Fue un proceso súper duro, súper largo. Eh, pero hay el personaje que era el mío, que era Rufina, bueno, era una maravilla de personaje, un personaje, pues una alcahueta, ¿no? Pero bueno, era un personaje del siglo de oro, pero estaba extrapolado aquí ahora mismo a la época actual, ¿no? Mm. Bueno, no sé, era una mezcla deliciosa, no sé, fue un personaje bastante complicado, pero bastante agradecido y uno de los mejores personajes que he hecho en mi carrera, vamos, era muy dramático. Oh. Y también Sí. como tú bien nos has dicho, la comedia es sin duda algo fundamental y tú también que estabas dentro de este gran grupo, Muchachada Nui, es decir, Sí, 3 años sí. creo, ¿no? Cuéntame, ¿cómo fue esta experiencia? Un montón Porque de tiempo estuve ahí, sí, estuve casi, bueno, un montón de temporadas, hice un montón de cosas. Bueno, esto fue porque yo esto fue por lo siguiente, yo que siempre he sido muy inquieta, antes estaba la Paramount Comedy, entonces yo iba allí con mi monólogo debajo del brazo a ver si podía hacer el monólogo, allí te recibían súper bien y me acuerdo que había un chico que era Diego, me parece, que leía los monólogos y te asesoraba, te decía, oye, por aquí, por acá, y cuando lo tengas, pues lo rodamos y tal. El problema es que yo siempre escribía como muy teatral y yo ya, llegaba allí y era todo muy teatral y siempre me decía, Raquel, esto es muy teatral, es que esto para el club de la comedia y tal, pero yo seguía yendo, ¿no? Con la ilusión. Y nada, y me
me hice amiga de la chica que estaba allí entonces, de Paula, que estaba allí como en la recepción, trabajaba con ellos, no es que estuve en la recepción, pero también estaba allí. Mm. Y poco a poco, pues no sé, me fui haciendo colega, yo la llamaba, oye, no hay nada para mí y tal, y al final, pues yo creo que me llamaron por insistente, o no sé, por maja, está ahí bien, y me llamaron para lo que era entonces Laura Chanante, hice un episodio Jo, allí con ellos. Entonces qué yo le di mara- gusto a Joaquín y luego me llamaron para la muchacha de Nui y allí pues no sé, me empezaron a llamar y yo feliz porque ha sido una de las mejores cosas que he hecho también en la historia de la tele, vamos, de mi no, claro, carrera. sin duda, porque después Una también, cosa de culto, vamos, exacto, después Museo Coconut también, ¿no? y también, sí, y Retorno a Lilliput también tenía. Madre mía, es que de verdad, esa capacidad a mí, sin duda, tengo solamente palabras para alabar el trabajo de la comedia, porque me parece muy difícil y sobre todo, ¿cómo te digo? Es decir, estar delante de un escenario y tratar de hacer reír a un público también, es decir, sabes, en un stand-up es como, no sé si en tu caso, pero quiero saber, hay mucha presión también. ¿Qué te exige la comedia a ti, Raquel, como artista? A ver, yo la comedia, la verdad que es que yo creo que tengo inherente algo muy cómico en mí misma, ¿sabes? O sea, yo la vida en general me la intento tomar con bastante humor, porque dramas ya tenemos, ¿sabes? Y siempre intento pues darle la vuelta un poco a esos momentos un poco más complicados para hacerme a mí misma reír y tomármelo con otro, ¿sabes? Con Sí. otra historia, porque si no es una depresión. Entonces yo creo que al final el sentido del humor yo lo he heredado de mi padre, desde la familia de mi padre, esa ironía, ese humor negro, ácido, bueno, pues eso lo tengo también en mí. Entonces, bueno, yo lo sé, yo creo que no tengo sentido del ridículo tampoco, con lo cual creo que hay algo bastante cercano a mí cuando hago humor. O sea, no me cuesta, no me cuesta. Oh, qué bien, de verdad, qué envidia, porque claro, has nacido para la comedia, de verdad, y eso sin duda se nota. Pero también en 2022, para aquellos que no saben, Raquel estrenó un cortometraje llamado Inútil, ¿no? Con Iván Mm. Pellicer, con Javier Bodalo. Entonces, cuéntame primero cómo decidiste también incursionar dentro de la dirección, porque también realizaste además el guión. Sí, Cuéntanos un bueno, poco a ver, cómo fue todo yo esto de sacar adelante. siempre he estado escribiendo y siempre he estado creando. Lo que pasa que lo he hecho más en el ámbito teatral, más teatro alternativo, ¿sabes? Que cuesta mucho, que no tiene tanto impacto, tanta visibilidad, que cuesta muchísimo sacar adelante. Y ya tenía ganas yo de empezar a dirigir en el audiovisual, o sea, ha sido algo como orgánico y natural, Mm. no sé, se ha dado así. Eh, con la pandemia, antes de la pandemia, decidí empezar un curso de guión con Elisa Puerto Auber, una gran guionista. Eh, bueno, pues sobre todo porque como estaba acostumbrada a escribir en teatro, cuando me ponía a escribir en guión, ¿sabes? Para un guión audiovisual, como que me costaba un montón. No sé por qué razón, no era capaz de plasmar una historia. Mm. Y claro, no tenía las herramientas. En cuanto me puse a darle un poco, a entender un poco cómo funcionaba el tema del guión, pues empecé a escribir rápidamente. Y empecé a escribir una película. Y cuando empecé a escribir la película, vi que empezaba a gustar mucho. Tuve la suerte también de ganar un premio a mejor guión en Film Market Hub, que es una plataforma que conecta guionistas con productores y tal. Y dije, ostras, voy a hacer un corto, porque si voy a vender la peli, tengo que tener un corto. Bueno, y así fue un Mm. poco. Y entonces Qué guay. hice Inútil, que es un Mm. cortometraje, un thriller social, sobre un chaval de barrio que quiere demostrar lo que vale. Entonces, bueno, pues habla de la pertenencia, habla pues de la necesidad de demostrar, de pertenecer, ¿no? A un grupo, del bullying también un poco. Mm. Y bueno, todo rodeado un poco de algo de barrio, que a mí hablar del barrio me gusta mucho. Esos personajes me fascinan. Claro, Y al tal, fin, son es un personajes poco. con los que conectamos también. Bueno, yo sí creo que las personas de barrio no tienen máscaras, ¿sabes? No tienen. Son naturales, son pose. No, o sea, no son pose, perdona, son naturales. A mí es que me encanta, me gusta mucho y son muy de verdad, ¿sabes? Son muy auténticos. A mí eso me gusta mucho. Oh, qué maravilla. ¿Y Mm. hay proyectos ya para hacer una película de esta?
Sí, bueno, tengo la película, tengo Zoe, que es una peli que llevo ya con ella intentando levantarla bastante tiempo. Estamos en el camino, voy con ello. Muy Y bien. estoy intentando levantar otra peli también, que esta es una comedia. Y bueno, voy con las dos en paralelo. Y luego aparte estoy con el segundo cortometraje, que este sí lo rodaré en septiembre. Madre mía, ha sido un Sí, 2025 cargadito de trabajo. sí, 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 total. Me alegro, Raquel, de verdad. Total, total. Con las dos cosas, con de actriz y con la dirección y la creación que me gusta mucho. Qué heavy. De verdad, tengo que ver esos trabajos, de verdad, porque Iván Sí, Pellicer me todo encanta. La gente aparte puede verlo ahora mismo en Querer, que está petando esa serie de Movistar, con Iván Ujú. Pellicer también. Y es que el cartel me gustó muchísimo, el cartel de Inútil tuyo, me flipa. Sí, Lo con dice Iván Pellicer todo. ahí. Sí, ¿A que sí, es sí? una... Sí, 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 No, de verdad, totalmente. es que hay carteles muy buenos, que un cartel ves y dices, madre mía, ya sé lo que me voy a esperar un poco del cortometraje y la furia y todo lo que me está tratando de ver esa imagen en el póster, de verdad, maravilla de cartela, de verdad. Sí, 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 no, muy contenta, muy contenta. Qué guay. Y bueno, ahora también quiero pasar ya rápidamente, para no quitarte mucho tiempo, Raquel, agradecerte de verdad, infinito por estar aquí con nosotros. Primero, Machos Alfa, como hemos dicho, tercera temporada, número 1, es una serie que se ve en muchísimos países, ya que está gracias a la plataforma de Netflix. Pero ¿cómo te tomas tú esto de seguir, que es una serie que siempre decimos, oye, a ver si la temporada que viene va a ser mejor que la anterior, ¿me entiendes? Y la superáis siempre con creces. En esta ocasión, ¿cómo ha sido para ti ver primero que está número 1, que la gente está a tope con ella y que la gente se sigue llevando grandes sorpresas también de una serie como esta? No, que es que, jolín, es que mola mucho, ¿sabes? Es que estoy en una serie que gusta muchísimo, la gente te agradece por la calle, pues que la hagas, porque les haces pasar unos ratos maravillosos. Y es que es verdad, o sea, yo la verdad que la he visto también como espectadora, porque es que la veo como espectadora y es que me parto de Claro. la risa. O sea, es que no puedo, o sea, es verdad que hay veces, es que, pero es que al final me meto como espectadora, o sea, veo a ver cómo estoy haciendo, pero es que al final te acabas metiendo, empatizas con todos los personajes, es que te ríes. Mis compañeros están fenomenal, todo el mundo que pasa por allí, los guiones son fabulosos, el montaje, la iluminación, la luz, todo, todo. A mí me gusta muchísimo. O sea, de verdad que es una serie que qué Mm. suerte tengo de estar ahí, ¿sabes? O sea, me siento súper afortunada de poder interpretar a Esther y de compartir con estos gamberros y con estas gamberras todas las temporadas y ojalá haya más y ojalá siga Hombre, gustando tanto. No sé, es que mola mucho, es que mola mucho la ah, que serie, sí, es que que me mola mucho. encanta. Es una serie que te acompaña, la tienes que ver claro en la tele grande para que no te pierdas ningún detalle, pero de ahí la puedes seguir revisionando en el metro, en Bueno, el... la revisionas, yo ya me la he visto 2 veces y sigo descubriendo cosas y Ah, te que quedas con sí. 8 años y dices, pero es que tiene genialidades de guión además, que es que estos son unos cracks. Y esa Bueno, terminología que hablaba yo con terminología, de jóvenes, repente vas aprendiendo cada vez unos términos diferentes, ah, ¿no? que sí. Los aprendemos todos, además. Está, es muy guay, la verdad. Nos Y gusta, nos gusta. Raquel, en este caso tu personaje, vemos la evolución, es como una actriz dentro de otra actriz, ¿no? Primero, Me tardé. cómo se trabaja eso haciendo un personaje que quiere ser actriz, que quiere, y actuando dentro también, volviendo a actuar a ser otro personaje y haciéndolo, para no hacer tanto spoiler, no tan bien, pero bueno, cuéntame cómo ha sido trabajar en esta nueva temporada, esta faceta, pero también al mismo tiempo ser arropada por todos estos, por toda la familia, por estos amigos que tampoco Bueno, quieren arropada, verte mal. arropada, arropada, Bueno, en arropada. plan de que no te quieren hacer sentir mal, que te quieren esconder cosas, aunque al final te lo... Sí, 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 sí. Cuéntame. Sí, sí. No, mira, pues es curioso. De hecho, la primera secuencia que grabé en esta temporada fue haciendo de casi borracha. Sí, Claro, esa fue la primera y era como, ostras, pero tengo que hacerlo mal. ¿Sabes? exacto. Tengo que hacerlo mal. Y esta la dirigió Roberto Monge. Esta la hicimos con Roberto Monge. Y nada, y no, y es como curioso porque al final tienes que buscar una forma de decir, a ver, ¿cómo lo haría mal, tío? A ver, ¿cómo Exacto. lo hago? No sé, bueno, pues vas buscando por ahí y al final, bueno, ha quedado algo como que ya lo intenta, pero bueno.
Por momentos yo creo que lo hace bien también. Claro, es que hacer creíble lo que, sabes, que no lo está haciendo tan bien, es como, a mí me encantó esa parte y sobre todo Mola, esa escena. es muy graciosa ella intentando luchar por sus sueños, además que es que ella quiere ser actriz, ¿sabes? Representa a todos los actores que queremos ser actores Ya, y que tenemos un largo camino por recorrer. Sí, exacto, y eso es lo que también hablé con Raúl y me dijo, me encantó esa parte porque es como el actor mismo, ¿sabes? Que trata de triunfar, ah, va a tener fracasos, obviamente, en su camino porque es muy dura la es muy carrera de duro, es actor un porque camino tienes muy muchos duro. nos antes de tener un gran sí, digamos, ¿no, Raquel? Exactamente, tienes muchísimos nos, es muy sacrificada, tienes que tener mucha constancia, mucho tesón, mucha implicación, mucho trabajo altruista, ¿sabes? Es que no es nada fácil, la verdad, no es nada fácil. Luego, claro, luego, pues, pues ahora yo estoy disfrutando muchísimo, ¿no? Y cuando te toca algo así, pues disfrutas un montón, Claro, ahí dices, todo esfuerzo ha merecido su recompensa. efectivamente, pero que hay un largo trabajo detrás, vamos. Hombre, y también un poco ya dos preguntas de machos alfa para terminar. También quiero saber cómo te tomas tú. Primero, obviamente hemos hablado del gran recorrido que tiene esta serie y sobre todo que le quedan por delante porque se ha estrenado hace nada en Netflix. Pero cómo dentro de todos estos personajes que nos encontramos, hay muchos cameos importantes, tampoco quiero desvelar mucho, pero cuando tú ya sabías de estos cameos, porque hay algunas creo que no tienen escenas contigo, pero cómo te tomas también que ya este universo tan amplio que ha hecho con Turbenio, que han hecho los caballeros, a veces entren uno dentro del otro porque ya parece un multiverso todo esto. Ah, no sé, vuela mucho. No, y hay veces que no sé a quién han cogido y me llevo la sorpresa cuando veo la temporada. O sea que vuela mucho. Y digo, ¡ay, mira! Pero sí está aquí. Los incels, por ejemplo, que conozco a Ya. un compañero mío también, que no lo sabía, Mario Alberto Díez, que es Heavy. maravilloso. Y bueno, no sé, vas viendo compañeros que aparecen por allí y tal, y además todo el mundo está loco por aparecer en la serie. Mola mucho, mola mucho. Claro, Encontrarse a vida, sí. es que todos, de verdad, hay muchos cameos que no lo Está debes todo perder. fenomenal, todo el mundo está súper bien. O sea, es Aquí que sí, no se libra nadie, vamos. es que me encanta. Y la última pregunta es también, dentro de la vida familiar de Esther, vamos a encontrarnos también nuevos temas dentro de su familia con sus hijos, que madre Mm. mía, ¿cómo lo abordáis? Y cuando te presentan también este nuevo tema, este nuevo, obviamente este nuevo concepto que va a tener, o digamos, estas, no, no trabas, pero sí problemas, puede ser, ¿no? De comunicación entre ellos, porque no saben al final qué va a pasar con sus hijos o por qué dirección están tomando, bueno, ya sabes a lo que me refiero, para no hacer muchos spoilers. Pero ¿cómo te tomas tú este nuevo tema y cómo lo abarcan ellos también, ¿no? Bueno, yo creo que lo hacen con mucho respeto todo, como lo hacen, ¿sabes? Sin Total, meterse me encantan los a niños. prejuiciar ni a adoctrinar ni nada de esto, y simplemente plantean pues las problemáticas que pueden existir en cualquier familia, en todas las sociedades, y lo hacen desde el humor. Entonces, se plantean preguntas, no sé, yo creo que ese es un poco el éxito también de todo esto, ¿no? Que el espectador que está sentado en su butaca está viéndose reflejado porque seguro que le pasa. Y en el caso de Luis y Esther, que somos una familia intentando conciliar con dos niños, pues que van a surgir todo tipo de problemas o de situaciones que se dan en la vida Exacto. cotidiana, pues claro, pues es que, ¿cómo no van a empatizar con ellos? Pues es que son situaciones que se van a dar en las familias y que pues de repente se ven reflejadas en ellas. Es que son lo Es un, más, ¿ah? yo creo que con mucho sentido del humor, sobre todo. Sí, sí. Es que me encanta cómo abarcan tantas situaciones a raíz de esta tercera temporada, tanta locura y sobre todo muy bien llevado, ¿no? Como dices, hay muchas cosas que para ellos requieren para esta pareja, ir a terapia, hablarlo también, que es muy importante, Mm, y la que no pasa comunicación nada. y cómo intentan comunicarse. Lo que pasa es que, claro, estos personajes igual se comunican de una manera pues un poquito... Diferente. Es lo gracioso. Me encanta. Bueno, Raquel, ya solamente para terminar, vamos a pasar al juego de las palomitas.
Pero Vale. antes de pasar al juego, quiero decirte que estoy esperando con muchas, muchas, muchas ganas la película, también el estreno de esa película con Chapela, que es el caso Plon. Sí, Por de favor, Joaquín Bardón. Pues nada, en Semana Santa estrenamos, no sé exactamente todavía el día, ya lo anunciarán, pero vamos, Semana Santa, una peli familiar súper divertida, para, la verdad que los padres, los niños, los abuelos se lo van a pasar súper bien y nada, y espero que os guste. hombre, seguro que sí, todo lo que salgas tú nos va a encantar. Aparte sale de Pablo, que amamos a Pablo, y también unos Total, niños que espero conocer en la película, porque vas a sí. estar rodeada siempre de niños, ¿ah? ¿Estás? Bueno, de momento sí, ahora hago de madre, ahora hago de madre un rato. Así que bueno, Raquel, pasamos a las palomitas, que Venga, ya sabéis, 3 preguntas al azar y contesta. venga, a ver, Vamos allá. mira, verás, No, 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 tranquila, de verdad, vas a ver. A ver. Mira, me gusta esta pregunta. ¿Qué superhéroe te gustaría ser y por qué? qué superhéroe me... Uy, el hombre invisible, la mujer invisible. ¿A que sí? Ostras, me encantaría para poder, bueno, a mí me pasaría ¿Qué no piruleta. harías? ¡Oh, qué no haría! Me metería en todos los sitios sabidos y por haber para bichear ahí bien, a ver qué, qué Oye, ocurre. pero ojo, Tantear de ¿ah? todo. Que eso también puede tener su punto de peligro, que puedes quizás Bueno, yo darte con cosas soy... que no te puedan gustar. Bueno, ya lo sé, pero bueno, Como tendrá cosas todo, buenas ¿no? también. Todo Bueno, poller como conlleva toda una la gran responsabilidad. como toda la verdad. La segunda, ¿en qué posición duermes? ¿En qué posición duermo? Por aquí, con el hombro de la derecha apoyado. Posición Sí. fetal. Así, posición fetal, total. Agarrada a mi gato, ¡Ay, me cachorro. muero! Me encanta. Invierno, sí, cucharita con mi gato. ¡Uy! Hombre, en invierno viene bien, sobre todo, el calorcito. Me le cojo por banda y vamos, el mejor, vamos, nada de mantita eléctrica, me lo pongo, madre mía, qué calentito. ¿Cómo Buenísimo. se llama? Coco, Coco. Ay, me encanta el nombre. La última. ¿Cuál es la mejor sorpresa que te han hecho? ¿cuál es la mejor sorpresa que me han hecho? O sea, pues sabes que yo tengo ahí una espinita clavada que mis amigos no me han hecho nunca una fiesta sorpresa y yo quiero que me hagan una fiesta sorpresa. Pues mira, O sea, así sorpresas, ojo, no recuerdo así alguna que se me, seguro que tengo por ahí, pero no recuerdo ahora si alguna que no me hacen muchas sorpresas. Oye, vale, cambiamos de pregunta. Pasamos a otra, por si acaso, ¿vale? pasa otra, sí, no me Vale, hacen muchas sorpresas. Sí, hombre, sí, pues gente que aparece, ¿no? Que me da, claro. ay, bueno, lo que te esperas, ¿no? Pero que así como un sorpresón de decir, ostras, esto no me lo Pues esperaba. mira, está por venir, entonces ya lo saben Está todos por y venir, todas. amigos, a Por favor. hacerme, mis amigos, una fiesta sorpresa de cumpleaños, me ¿Ves? encantaría. ¿Ves? ¿Cuándo es tu cumpleaños, Raquel? 27 de mayo, ¿Ves? ¿Tienen de mi tiempo vida. suficiente hasta mayo? Tienen tiempo. Hay tiempo. Así que pasamos a esta. ¿Qué es lo que más te gusta de ti misma? Lo que más me gusta de mí, mira, pues mira, el sentido del humor, la manera que tengo de afrontar las vicisitudes, ¿sabes? De, bueno, pues de no, de superarme, bueno, de intentar salir a flote cuando hay algún problema que no, bueno, pues que te deja un poquito cao, pues no sé, me parece que esa fortaleza me ayuda a seguir hacia adelante. O sea que bien, contenta con Hombre, eso. y te quedas corta, Sea, ¿ah? Y te quedas corta, es verdad, que podemos decir sí, muchas sí. cosas de Hay Raquel. muchas cosas que me gustan de mí. Una actriz, maravilla de persona, es siempre encantadora en las alfombras, que es muy difícil porque hay tanta gente, tanta prensa, y ella siempre está sonriente y siempre está con una sonrisa en el rostro. Es decir, y tiene una risa aparte contagiosa, eso también hay que decirlo, de verdad. Qué ¿Ah? bien. Así que no te quedes corta, Raquel, hay que decir las cosas. Bueno, Raquel, te dejo para que despidas esta sección de entrevistas, agradecerte nuevamente por esta entrevista, por darnos un huequito hoy aquí en Movies. Y ya sabes que te esperamos para el estreno de tus películas, de tus cortometrajes, del caso Plon, de todos los proyectos que vengan por delante de 2025, que no son pocos, por los que nos has contado. Así que nada, te Sí. dejo para que despidas la sección. Pues nada, muchísimas gracias a todos, muchas gracias a ti también por ser tan amable siempre y estar tan dispuesta y disponible. Así que nada, os mando un besito y espero que os gusten las entrevistas que nos han hecho. Un besito. Espérate.